bienvenidos, buenas tardes a todos a nuestra comunidad de tanatología energética. El día de hoy estamos muy contentos. En especial es una persona que admiro mucho, el maestro Luis Antonio Márquez. Él es licenciado en psicología, es maestro de psicoterapia transpersonal integrativa y bueno, es por el Instituto Mexicano de Psiconcología. Aparte, es decano de la maestría en psicoterapia transpersonal integrativa por el mismo instituto y bueno, tiene diversos diplomados en hipnosis, PNL y terapia breve. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, maestro. Es un honor tenerlo aquí y pues bueno, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Natalia, por la invitación. Siempre le digo, abriendo espacios para la parte de la psicoterapia. Y me da gusto también hoy compartir este espacio, cambiando roles, tú como entrevistadora y yo como entrevistado, pero es un gusto estar con todas, con todos por acá. Muchísimas gracias, maestro. Digo, para ir entrando como al tema, ¿podría explicarnos qué es el enfoque transpersonal integrativo? Y bueno, de alguna forma, ¿cómo se relaciona con la tanatología? Sí, la psicoterapia transpersonal integrativa, nosotros hablamos que es la psicoterapia que trabaja cualquier problema emocional de las personas, pero llevamos una cosa distinta, que es la espiritualidad. Porque la palabra transpersonal, decimos, es más allá de la persona, pero al hablar más allá de la persona tenemos que darnos cuenta de estas herencias familiares, de estos códigos de creencia, de estas emociones que normalmente no sé de dónde vienen o por qué me comporto de la manera que me comporto. Para eso entramos con el enfoque transpersonal de ir a eso que está desconocido en la estructura psíquica de la persona. Si lo ligamos a la tanatología, cuando llega una persona a la tanatología con una pérdida significativa, ahí entra el enfoque transpersonal a ver con qué otras pérdidas significativas se ha activado lo que le duele. Y ese es el enfoque transpersonal. Ir a los orígenes que la persona no se da cuenta, pero nosotros con las preguntas terapéuticas entramos a esto que es el inconsciente para después trabajarlo en la hiperconsciencia. ¿Cualquier persona puede tomar esta terapia en el enfoque transpersonal, maestro? Yo le digo, sí, la terapia transpersonal es para todos, solamente que hay veces que ciertos códigos de creencia me hacen como dudar si entro a la psicoterapia transpersonal. ¿Por qué? Porque como vamos a ocupar ejercicios de imaginación o de imaginería, hay veces que las personas dicen, es que a mí no me gusta eso, porque me cuesta trabajo imaginar, me cuesta trabajo conectar con la respiración, y ahí es donde nosotros tenemos que ver que muchas veces son por los códigos de creencia, por el debes. El debes y el tienes. Debes comportarte de esta manera, tienes que comportarte de esta manera, y ahí es donde entra el enfoque transpersonal, cuando nos dicen, compórtate ya como el adulto que eres. Y ahí, entonces digo, ya no puedo imaginar, ya no me puedo divertir, y ahí sí que para las personas puede ser una terapia para todos, pero sí hay que tener en consideración que es que la persona dice, quiero algo más tradicional. Bueno, están las otras corrientes psicoterapéuticas. Muy bien. ¿Nos podría comentar cuáles son los principios fundamentales de este enfoque transpersonal? O sí, como que se considera más relevante abordar en el tema de este enfoque. Nosotros desde la parte de la psicoterapia transpersonal vamos a abordar el tema de la familia, de esos ancestros que probablemente nosotros no conocimos, a mis bisabuelos, a mis abuelos, pero tienen mucha carga emotiva en el inconsciente familiar. También nosotros vamos a agarrar los elementos de la sociedad, porque la sociedad nos va diciendo cómo nos debemos de comportar, hacia dónde tenemos que ir. Somos una sociedad de valores, de ética, de moralidad, y agarramos los asuntos personales. Por ejemplo, digo, lo que a mí me está incomodando emocionalmente, pero tengo que ver debido a qué me incomoda, principalmente en la sociedad porque ya no encajo, o hay veces que es de la parte de la familia, que aquí digo es, se mete uno en las entrañas de la familia para que veamos con qué está conectando lo que el paciente al día de hoy le duele. Ok. En este enfoque transpersonal, ¿qué pudiéramos considerar más relevante al abordar temas sobre la muerte y los duelos?
las creencias que nos han introyectado. Tan solo en la sociedad mexicana hay dos palabras que todavía no estamos preparadas. Uno que es la parte del sexo o la vida y el otro que es la muerte o la trascendencia. Porque aquí la familia nos ha hecho creer que la muerte es algo como feo. Si es un acontecimiento doloroso, si es un acontecimiento altamente displacentero, pero aquí por eso es que la muerte nosotros tenemos que ver con qué se conecta en la familia. Muerte y trascendencia, porque yo lo digo, dejamos este plano terrenal, pero seguimos en el plano astral. Es decir, tendríamos que ver esta parte la relevante de qué nos han dicho de la muerte, qué nos han dicho de la enfermedad, que son palabras que socialmente no se ve. Y las personas que están en la parte de la tanatología vemos, se acerca una persona hoy en día por enfermedad o por muerte. Pero en el consultorio se permite hablar, en la sociedad todavía dice, no, no puedo hablar de estos temas porque van a decir que soy una persona débil, soy una persona que no deja o que no supera a los que se fueron o a la enfermedad. Por eso es que son los temas relevantes en la muerte. ¿Qué nos han dicho de la muerte? ¿Qué nos han dicho de la enfermedad? Y digo, ¿qué nos han dicho? Pero también pudiéramos como aterrizarlo o manejarlo como de nosotros mismos que creemos, ¿no? Porque puede que nos hayan dicho infinidad de conceptos o de cómo adoptar este concepto de la muerte, pero creo que sería también importante reconocer nosotros cómo vemos ese concepto. Y ahí entramos a esa parte transpersonal. Una cosa es lo que nos dice la familia, nuestros ancestros, ¿qué nos han dicho? Hay que tenerle miedo a la muerte, pero también en la parte intrageneracional, o nosotros decimos desde lo personal, es yo qué creo, porque a lo mejor empiezo a ver distinta la muerte, empiezo a ver distinta mis códigos de creencia, y digo, bueno, en la familia me decían que el morir era malo, pero a lo mejor hoy yo cambio esa percepción de la muerte, y digo, bueno, morir es un acontecimiento que me va a doler, pero tiene que llegar. La muerte va a llegar en cualquier momento. No estamos preparados, porque aunque nosotros seamos tanatólogos, psicoterapeutas o cualquier sector salud, la muerte duele. Pero ¿qué duele? La carga emotiva que le pongo a esa persona que murió. Correcto. Maestro, en su experiencia, ¿cómo puede la terapia transpersonal ayudar a las personas o guiar a las personas a enfrentar este miedo a la muerte? Y lo primero es modificar los códigos de creencia. Lo primero es ver con qué le conecta, le decía hace rato de los ancestros, pero la experiencia para transitar este tema de quitar la muerte es quita esas máscaras o eso que no te pertenece, que nos han hecho para protegernos. Y si es una persona que llega con una situación desde la parte de enfermedad o un proceso de vida y muerte, empezamos a ayudarle a que la persona tenga una conciencia o una calidad de vida distinta. Y decimos, prepararnos para el bien morir o para el bien vivir. Normalmente la sociedad mexicana no quiere morir. Nosotros, desde mi experiencia, es, vamos a ir viendo a qué te arraigas todavía en la vida. Desprendernos de lo material para después irnos a la parte espiritual. En el mundo de espiritualidad es donde nos conectamos con toda la esencia, con toda la parte de los seres de luz que han dejado este plano terrenal. Creo que es un tema como, digo, que pudiéramos llevarnos muchísimas horas, porque ahorita justo que tocaba la palabra espiritualidad, justo, digo, con las personas que se acercan, justo es como hacerles como esta diferencia vamos a hablar sí de espiritualidad, más no de religiosidad, y digo que eso nos daría como para otro tema súper extenso, pero justamente que las personas que nos estén escuchando podamos primero como iniciar con esa diferencia, ¿no? Una cosa es la espiritualidad y otra cosa muy diferente, la religiosidad. Exacto. Sí, nosotros decimos, como es un tema amplio, pero todo ser humano, toda persona tiene una conexión espiritual, porque es una conexión con lo externo, con lo divino, con la creación, con el universo, pero ya no toda persona ni todo ser humano tiene la religiosidad, donde ya empiezo a obtener los credos o empiezo a obtener estas normas, pero el ser espiritual, estar compartiendo este espacio es un acto espiritual. Cuando yo hago esta espiritualidad, que es el
vehículo o el vínculo con algo más superior, entonces ahí estamos hablando que somos seres espirituales. Pero en este plano terrenal somos seres terrenales con actos religiosos. Ok. ¿Qué nos pudiera compartir o cuáles técnicas nos pudiera compartir o herramientas específicas se utilizan en la terapia transpersonal para guiar a los pacientes en un tema de duelo, en un proceso de duelo? Aquí, en la parte de las recomendaciones o tareas que dejamos en la parte del duelo, en la psicoterapia transpersonal, es que las 4 estructuras que nosotros tenemos se mantengan lo más equilibrado posible. Por ejemplo, la estructura física, cuando una persona está pasando por un proceso de duelo, es que coma. Hay veces que las personas dicen, es que no me da hambre. Hay que comer por necesidad, no por placer. Que se hidrate, es muy importante la hidratación. Que descanse en el día durante esos descansos activos. Tengo 5 minutos de descanso, y que en la noche trate de dormir. Pero una recomendación es de que en el día, si no tiene el hábito de dormir, no duerma. Porque como estoy en duelo, no tengo sueño en la noche, pero me duermo todo el día. Quitamos el dormir en las tardes. También el aseo. Muy importante el aseo personal. Si la gente se baña en la mañana o en la noche, que no se olvide del aseo personal para que la estructura física no se vaya a colapsar. Desde la estructura psíquica, yo le digo, hago un diario emocional, que escriba cómo se siente, porque luego por un duelo me cuesta trabajo expresar a la gente que me rodea o me cuesta trabajo hablarle con las personas que están a mi alrededor. Escríbelo. Escribe todo lo que te duela, todo lo que te esté generando en el día a día, y ese es un diario que lo trabajamos en el consultorio o la persona lo puede guardar para ella misma. Desde la parte social, yo le digo redes de apoyo, que salga con 2 redes de apoyo en la familia, en el trabajo, en la escuela, pero que con esas redes de apoyo se puedan hablar de cualquier tema, incluso quitando el tema del duelo. Puedo hablar que el duelo es la muerte del perrito, pero puedo hablar con mi red de apoyo de cómo está en el trabajo, del deporte, de la diversión, y ahí vamos a hacer que la estructura social nos mantenga activos, no aislarnos en la parte de la casa. Una persona que está en el duelo y se aísla va a generar un estado que decimos como de soledad o de tristeza profunda. Entonces, en la estructura social que siga tratando de hacer la misma rutina, va a haber alteraciones, pero que sí se mantenga. Si era viernes de ir a lo mejor a la fiesta, este viernes no voy, pero el próximo sí, o ya no voy a la fiesta, pero mis redes de apoyo me acompañan en estar en casa o vamos por un café o una plática. Y la estructura espiritual siempre le digo que se conecte con eso que cree, si es algo divino, algo exterior o algo interior. Y el conectar con la parte interior, que yo les dejo una tarea que se respondan, ¿para qué me está pasando esto? Y esa pregunta del ¿para qué? No el por qué, porque luego, porque ¿para qué me pasa esto? Te lleva a llevar a conectar con la espiritualidad. Esta espiritualidad de la que nos habla en el trabajo con las personas que están pasando, lidiando con la pérdida de un ser querido, ¿cómo pudiéramos aterrizarla cuando las personas no están totalmente conectadas con la espiritualidad? Digo, sabemos que siempre, todo el tiempo, estamos conectados a una parte espiritual, pero las personas que no son muy allegadas a este tema, ¿cómo pueden integrar esta parte espiritual cuando están lidiando con cualquier tipo de duelo? Aquí es donde entraría la imaginería, que le digo, imagínate en el ejercicio, lo hacemos en casa, lo pueden hacer, pero también en la parte del espacio terapéutico, que se imagine que esa persona se hace presente. Si hay que cerrar algo, pues hacemos esta parte del trabajo de cerrar los ciclos. Si hay que devolver algo, si hay que consolidar algo, entonces ya con la imaginería, como nuestra estructura psíquica y en el consciente tenemos una silueta de esa persona, entonces cuando ocupamos la imaginación o la imaginería, es donde me conecto con esa persona, y es la conexión con la parte espiritual. Hay algunas películas que lo vemos en esta situación, que se conecta con los muertos o se conecta con los seres que ya están en este plano terrenal. Nosotros, con la imaginación, en la imaginería,
ahí nos conectamos. Visualiza, habla con él, si necesitas abrazar, abrázalo, si necesitas decirle algo, dile, porque es el momento de conectarnos con la espiritualidad y las personas que ya no están en este plano terrenal. Y más que conectarnos, creo que sería como reconectarnos, ¿no? Yo siempre he dicho que todo el tiempo, aunque no lo hagamos de manera consciente, tenemos esta conexión espiritual. Entonces sí creo que, al menos en mi experiencia, yo diría como que reconectarnos, porque siempre estamos conectados a eso, pero como que el día a día, las ocupaciones y todo lo que pudiera pensarse o decirse que nos distrae, justo únicamente nos distrae, más nunca estamos desconectados de esta parte espiritual que todos tenemos y que todos poseemos, ¿no? Yo ahí es donde les digo, tomémonos 5 minutos al día para conectar con la parte espiritual. Estamos en una sociedad siempre hacia afuera. Correr, 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 y ahora para acá, pero cuando conecto con esos 5 minutos, respiro, hablo conmigo, estoy en paz en estos 5 minutos, eso digo, ya conectas con la parte espiritual. Sales a la sociedad y el tráfico, el estrés, la violencia, todo lo que es en la parte terrenal. Pero en la parte espiritual digo, me voy a tomar esos 5 minutos, cierro mis ojos o con ojos abiertos, no estoy pensando, contemplando que yo le digo, y ahí, como dices, a lo mejor te reconectas o te conectas con eso de que hemos olvidado, porque nos damos cuenta que solamente la espiritualidad luego la ocupamos en momentos específicos de nuestro día a día o de nuestra vida cuando tengo que hacer alguna oración, cuando tengo que ir al lugar sagrado, pero en cualquier momento. Ahorita antes de empezar este programa de radio es un minutito, respiro, hablo conmigo, ya conecté con esa parte interna que sería la espiritualidad. Sí, justo trayendo al tema algo que ocurrió en la semana, una persona me decía mucho, yo no creo en nada, ¿eh? Yo, toda mi familia sabe que no creo en nada, pero ya era mi único recurso lo que tenía de ver al cielo y decirle a alguien de allá arriba, si existes, haz que ocurra un milagro, ¿no? Entonces creo que justo a veces es esa parte de cuando las personas agotan o agotamos todos nuestros recursos materiales, humanos, terrenales, queremos únicamente ese momento para conectar con nuestra espiritualidad. Ujú. Yo lo menciono muchas veces que luego en la parte terrenal, pues la vida nos tiene que dar sacudidas para hacer un cambio. Y a lo mejor pasó con esa persona. Como ya no encontraba alguna salida, porque ya en mi vida terrenal estaba como agobiado, volteo al cielo y digo, pues si hay algo, ábreme ese camino. Y ahí son los actos desde la parte de la espiritualidad. Pero no esperemos a que la vida nos llegue. Hablamos de la muerte, una enfermedad, algún accidente, sino que en el día a día reconozcamos, hablemos con eso externo y si no hay una creencia con lo externo, con eso interno. Que yo aquí donde les digo, la espiritualidad a mí la pongo como ese superhéroe Iron Man que trae aquí como su computadora. Pues habla con esa computadora y te va a decir por dónde te vayas o hacia dónde te vayas, sin olvidar en la parte terrenal. Totalmente. En toda su experiencia que usted puede tener y compartirnos, maestro, ¿podría compartir alguna experiencia significativa en la que haya visto un cambio profundo en un paciente a través de este enfoque transpersonal, hablando directamente en el contexto tanatológico? Sí, hace que aproximadamente unos 3, 4 años más o menos, llegó una persona, una mujer con un diagnóstico que era cáncer de ovario. Pero aquí vemos lo transpersonal, su hermana y su mamá diagnosticadas también con cáncer de ovario y lamentablemente hermana y mamá murieron por el cáncer de ovario. Entonces llega al consultorio y me dice, me diagnosticaron cáncer de ovario y ella tenía sinónimo a muerte. Entonces empezamos a trabajar todo esto, de ir quitando estos códigos de creencia, introyectos, carga emotiva, con el equipo multidisciplinario, también la parte médica, la parte, en general, médico general, particulares. Y entonces, cada sesión que venía a trabajar, trabajábamos la espiritualidad, trabajábamos la que dolía, la parte emocional, y fuimos poco a poco trabajando con todo el equipo disciplinario, entró por la parte de las quimioterapias y de repente le decían los doctores, vamos bien. Ya una sesión me dice, me faltan 4 quimioterapias. Llega la última quimioterapia
y le dicen los médicos, hoy termina tu proceso de quimioterapia, regresa al consultorio y ella no podía creer lo que había hecho ella. Yo siempre digo lo que había hecho ella, porque dices que, ¿qué hicimos? ¿No? ¿Qué hiciste? Porque ella fue el trabajo personal y al día de hoy, pues ya como la revisión médica para que no regrese la parte del cáncer, pero también la parte emocional, y eso fue lo que le digo, es que cambiaste ¿qué? Tu percepción. Cáncer de ovario igual a muerte. Y hoy hay vida, y hay una calidad de vida donde ella está disfrutando la parte de las nietas, las hijas, pero ese puede ser uno de los acontecimientos más significativos desde la tanatología, porque ella llegó, pues casi en la primera sesión, ya en un colapso, me voy a morir, pero a ver qué pasa. Fue un proceso, digamos, sí, en tiempo vamos a ponerle que promedio, para unas personas puede ser largo, porque fue aproximadamente año y medio de un proceso psicoterapéutico y de un proceso médico, pero esa sería una de las experiencias más agradables cuando la persona me dijo, hemos vencido el cáncer, pues sí, como en la parte terapéutica, qué bueno que lo podemos hacer y eso que hoy veo a la persona esporádicamente en la parte del consultorio, pues va bien, se siente agradecida con todo el equipo multidisciplinario, con el equipo tanatológico, psicológico, con el equipo psicoterapéutico y con la familia, porque también es muy importante el apoyo de la familia. El apoyo de la familia venía al proceso, tenía que ir a tal lugar y todo, y siempre estuvo la familia presente para este caso. En este caso en específico que nos comenta, bueno, o en cualquier otro tipo de caso, me surge ahorita el cuestionamiento o el reafirmamiento, reafirmar más bien el pensar sobre el peso de las palabras, ¿no? El poder de nuestros pensamientos o de las palabras que nos podemos decir a nosotros mismos o de lo que podemos traer cargando referente a nuestras creencias, ¿no? A nuestros códigos de creencias que pueden resurgir o explotar con una situación personal, pero que vienen de más atrás. Sí, yo les digo, ¿cómo te hablas? Porque en la parte terrenal, como nos han hecho esta parte de los introyectos, normalmente nos hablamos mal, que estoy tonto, que soy menso, que estoy mal, ta. Y aquí lo que decimos en la psicoterapia transpersonal, la palabra sana y la palabra daña. Y si esa persona le introyectaron que en cáncer igual a muerte, pero cualquiera de nosotras o de nosotros, muchas veces el diálogo interno o externo es de mucho ataque. Yo le pongo un ejemplo a las personas, le digo, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Y hay veces que me dicen yo, y le digo, ¿y entonces por qué te tratas mal? ¿Qué pasaría si yo sin conocerte te digo una mala palabra? Me dice, pues me defendería. Pues no te la digas tú misma, tú mismo, porque si no, entonces, pues salimos con esa etiqueta de que me puedes agredir, me puedes atacar. Entonces yo le digo que soy un tonto, viene un desconocido y me dice, eres un tonto, pues me la creo, porque pues sí, así me trato. Entonces sí, muy importante el cómo nos hablamos y si alguien está pasando por un acontecimiento, ahorita de la parte tantológica, en el diálogo interno, tratar de cambiar el chip. Cuando venga ese pensamiento distorsionado o cuando venga ese pensamiento intrusivo, hacer la conciencia, hacer la espiritualidad y saber cómo me estoy tratando. Sé que puede ser doloroso, displacentero, pero que no sea para dañarte más. Sí, también lo que nos comentan, ¿no? De que a veces, digo, la temporalidad es muy subjetiva, ¿no? Que nos decía quizá año y medio, pero viéndolo como desde afuera es, sí, pero ¿cuántos años vivimos con esas creencias? A comparación de año y medio, creo que no es mucho tiempo. Exacto. Y aquí, por eso cuando me dice la persona, oye, ¿y cuánto tiempo? Yo siempre le digo, no te puede decir un tiempo. En un proceso transpersonal, como vemos las conexiones, digo, nunca hablo de tiempo, porque si no, tu mente se va a programar y el trabajo terapéutico queda como que limitado. Si yo te digo 10 sesiones, tú vas a llegar a la sesión 10 de lo medio de alta, pero no estás para acabar tu proceso terapéutico. Sí, la parte de la temporalidad, la persona, lo decía, fue muy poco tiempo, en muy poco tiempo salí de este cáncer. Por otras personas, puedo decir, año y medio es muchísimo, pero esta persona llegaba con la intención de sanar. Las personas que me están viendo, si tú vas a un proceso tanatológico, psicoterapéutico, que vayas con esa intención de sanar y no le pongas tanto peso a
cuántas sesiones voy a necesitar. Puede ser una, puede ser 50, pero con eso es, yo voy a sanar, voy a confiar en mí y voy a hacer un trabajo con la tanatóloga, con el psicoterapeuta, para que sea un equipo de dos. Sí, y justo creo que esa sería como la parte medular cuando empiezan un proceso, ¿no? Que ellos tengan la apertura mental, visual y quizás hasta energética para hacer su propio trabajo. Si bien Ujú, los podemos guiar, únicamente justo es eso, acompañar y guiar, pero es trabajo principalmente del paciente. ujú. Eso también es algo importante. Luego, y hay que ser honestos, luego yo le pongo muchas expectativas a la tanatología, a la psicoterapia, pero yo les decía hace rato las recomendaciones que dejo en un duelo, pero si no las hace, pues también es un trabajo del paciente. Le digo, es el equipo de dos en el consultorio, pero la persona está pues 24/7 con él o con ella. Entonces, sí, vas a un proceso psicoterapéutico, pero los que hemos ido a un proceso psicoterapéutico, hay veces que salimos de la sesión y es donde empiezan a ver los cambios. O hay veces que voy sesión con él y digo, es que me siento igual, pero a la larga ya es donde vemos los resultados. En el México, en la parte terrenal, todo queremos rápido. Córrele, corre, corre, corre. Entonces quiero que con una sesión sea como esa pastillita mágica. Le digo, no, yo, Antonio Márquez, no conozco ningún medicamento, ninguna sesión terapéutica que con una sola dosis o con una sesión sanes. Ah, dices, no, es que yo fui todo bueno, pero yo, Antonio, le digo, es un proceso de sanación en todos los sentidos, digamos, de esas cuatro estructuras, un equilibrio, ¿para qué? Para que la persona diga, ahora sí me siento bien. Lo que me duele, lo que me dolía, ya no me duele. Y lo que tengo que sanar es en el día a día. Totalmente. Algo para cerrar esta conversación, maestro Márquez, algún mensaje que nos pudiera dar o algún tema importante referente únicamente a la psicoterapia transpersonal que nos pudiera compartir, dar, recomendar. Yo, la recomendación que siempre digo es, si quieres hacer un cambio desde origen en tu vida, acércate a la psicoterapia transpersonal o a la tanatología transpersonal, ya que nosotros como psicoterapeutas transpersonales, tanatólogos transpersonales, vamos a ver como desde el punto A hasta el punto Z. Las personas que entran a un proceso psicoterapéutico cambia la percepción de la vida, cambia la percepción de los acontecimientos porque hacemos una sanación. Otras corrientes trabajan, pero nosotros le vamos a la conciencia para que sane. Esa sería una recomendación, acércate a un proceso tanatológico o psicoterapéutico, pero si encuentras a un psicoterapeuta o una psicoterapeuta o tanatóloga transpersonal, le diste un gran acierto a tu vida porque te va a hacer ver la vida de otra manera. Y ya siempre lo saben, una regla de oro en psicoterapia transpersonal, decimos, quiérete mucho, cuídate, consiéntete y sé feliz. Nos estaremos viendo en otro momento como tal. Y gracias, Natalia. Muchísimas gracias, maestro Márquez, por compartir este espacio con nosotros. Pues bueno, muchísimas gracias a toda nuestra comunidad de tanatología energética. En esta ocasión contamos con una gran presencia de nuestro maestro y decano de la maestría en psicoterapia transpersonal. Gracias por acompañarnos en esta cápsula y pronto estaremos con otro nuevo invitado. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Hasta luego.